tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto. Estamos arrancando la caja negra. Gracias por la preferencia de todos los martes. La producción de la caja negra accedió a un informe confidencial que lo vamos a presentar de manera exclusiva esta noche de una institución, específicamente Auditoría General del Poder Ejecutivo. Este informe concluyó el 30 de noviembre del 2011. Tiene 245 páginas. Hoy vamos a desmenuzar qué dice ese informe. Se elaboró cuando estaba como presidente de la República Fernando Lugo. En junio del 2011, el presidente Lugo toma la decisión de sacarlo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a Efraín Alegre. Porque Fernando Lugo recibió informes de la desprolijidad en el manejo administrativo de Alegre al frente del MOPC. Lo saca a Efraín Alegre y ordena a la Auditoría General del Poder Ejecutivo que tome intervención y que haga una revisión de toda la documentación administrativa principalmente. Ese informe concluyó en noviembre del año 2011. Y a partir de la conclusión de ese informe, y vamos a mostrar, la Auditoría General del Poder Ejecutivo en una parte recomendaba al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, remitir toda esa documentación a dos instituciones, a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República. Nosotros hicimos la averiguación correspondiente y este informe fue cajoneado, no se remitió a estas instituciones. Y acá hay tres cuestiones que me parecen importantes poner en contexto antes de ir a los informes. Primero, la verdadera razón de la salida de Efraín Alegre del MOPC es por decisión de Lugo ante los manejos desprolijos. Se ordena la auditoría y en este informe de 245 páginas que vamos a mostrar enseguida, atiendan este dato. Menciona punto por punto las irregularidades, principalmente en tres áreas. La primera tiene que ver con combustibles y maquinarias. Se robaban combustibles y rapiñaban maquinarias. Lo segundo, contratación de funcionarios sin los contratos respaldatorios. Y en tercer lugar, licitaciones amañadas, obras que arrancaron pero que no concluyeron. ¿Y cuál es lo relevante en toda esta historia? Que al hacer la sumatoria, no lo decimos nosotros, eso está en el informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, se presume un daño patrimonial de 240.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de unos 37 millones de dólares que aparece detalladamente en el informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y surgen dos cuestiones. ¿Por qué se cajoneó este informe? Es cierto, Efraín ya no estaba en el MOPC cuando concluye este informe, porque, reitero, Lugo lo saca porque manejaba la información de las desprolijidades en el manejo administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero vamos a presentar el informe que tenemos acá y vamos a desmenuzar el contenido del mismo. Este informe confidencial, cajoneado para encubrir a Efraín Alegre, es un informe que acá tengo 245 páginas. Es un informe fulminante de auditoría que revela escandalosa, perdón que use ese término entre comillas, tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Veamos el informe.
informe confidencial cajoneado para encubrir a Efraín. Fulminante auditoría revela escandalosa tragada de dinero en MOPC. Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la feroz tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron graves irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores. Ante las aparentes sospechas que existían acerca de los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo por evidentes consideraciones políticas. Lugo necesitaba mantener el apoyo del PLRA. Recién ahora sale a luz el resultado de la auditoría de revisión especial del ejercicio fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el presidente Fernando Lugo. Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias variadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió la Caja Negra. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares. Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al presidente y al ministro de Obras y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación. Bueno, está con nosotros Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, candidata al Senado. ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo, con la audiencia de la Caja Negra. Esto que estamos viendo, a mí me parece, no quiero entrar todavía en la valoración política, porque hay razones y herramientas de sobra para hacer, ¿verdad? Sí. Pero acá tengo este informe, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. Y este informe concluye el 30 de noviembre del 2011. 30 de noviembre del 2011. Tiene la firma de 5 auditores. Un supervisor, jefe de equipo, auditor, 3 auditores, jefe de equipo y un supervisor. Auditoría General del Poder Ejecutivo. Debido al carácter confidencial del presente informe, su utilización está limitada al presidente de la República. Por eso hablamos de un informe confidencial. Y en una parte, la última hoja, dice elevar a consideración de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la República. Nosotros hicimos las averiguaciones y este documento no se remitió a ninguna de estas dos instancias. Es decir, este documento fue cajoneado. Entonces, ¿qué es lo que salta? Porque el trabajo que hicieron estos auditores, a juzgar por la documentación que tenemos acá, la cantidad de material que tenía. Pero ¿Qué periodo cubría ese informe? Este Porque informe, Efraín estuvo 3 años, ¿verdad? Efraín estuvo desde el 2008, lo asume Fernando Lugo, la presidencia de la República, hasta el 16 de junio del 2011. 2008 al 2011. Este informe abarca ejercicio fiscal 2010
y el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio. Es decir, abarca un año y medio prácticamente. Un año y medio. En un año y medio encontraron esto que nosotros después vamos a mostrar las placas, al hacer la sumatoria de todas las irregularidades encontradas en la administración de Efraín Alegre en el MOPC. Estamos hablando de, redondeando, 240.000 millones de guaraníes, unos 37 millones de dólares. Es difícil de decir la cifra en guaraníes, ¿verdad? Sí. 37 millones de dólares. Imagínate que esto es solamente una porción de su gestión. Imagínate si la auditoría cubría Acá realmente falta los 3 años. 2008. Y peor todavía si iba a los 5 años completos, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que decir, lamentablemente, a mí no me sorprende nada ya, porque la verdad es que cuando nosotros llegamos, nosotros nos encontramos con un tremendo desorden administrativo. Y vos sabés lo que significa un desorden administrativo. El desorden es el caldo de cultivo para la corrupción, ¿verdad? El desorden es el origen realmente, o sea, el espacio perfecto para que se generen este tipo de situaciones. Y el desorden era generalizado, pero especialmente hablando de obras públicas. Si yo te cuento, o sea, realmente no sé si va a alcanzar todo el tiempo para contarte todos los datos que tenemos nosotros, lo que nosotros veíamos. Entonces, por eso te digo, no me sorprende. Lo que nosotros empezamos a hacer una vez que nos entregan un estado totalmente desordenado, empezamos a ordenar la casa, empezamos a limpiar el presupuesto, empezamos a mirar, por ejemplo, la gestión del combustible, empezamos a mirar por qué los costos eran tan altos. Y vos sabes que acá se trabajó de manera interinstitucional. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque ellos se llenan la boca de la gestión pública, del combate a la corrupción, de no sé qué otras historias. La realidad es que esa administración fue una de las peores que han habido en la historia democrática del Paraguay, vamos a decir. Y realmente lo que nosotros hicimos es empezar a ordenar la casa. ¿Y qué es lo que veíamos ahí? ¿Qué empezamos a ver? Primero que nada, el presupuesto de obras públicas que se heredó de ese gobierno. Nosotros veíamos bolsones, le llamábamos, bolsones de dinero. ¿Y qué permitían esos bolsones de dinero? Esos bolsones de dinero hacían que la ejecución de los proyectos, en dónde se gastaba, en dónde iba a parar ese dólar invertido, ese guaraní invertido, nadie sabía. Había cero trazabilidad del uso de los recursos, ¿verdad? Y esto parece una cuestión técnica mayor muy importante, que empezamos a hacer un trabajo tremendamente tedioso, pero necesario, que es identificar proyecto por proyecto. Y cuando vos empezás a ordenar eso, empezás a ver por qué hay tantas personas metidas en este proyecto, por qué hay, entonces empieza a ver el inicio del proyecto, el final del proyecto, cuántas personas tienen que estar metidas dentro de ese proyecto. Y si te empiezo a contar los números, es realmente impresionante lo que se empieza a lograr solamente con la mejora de la gestión. ¿Verdad? Muchas veces, mira, el tema del, principalmente el tema de el costo por kilómetro de asfaltado, pasó de ser en la era Alegre, vamos a decir, pasó de ser alrededor de $1 millón, un poco más de $1 millón, se redujo a $700 millones en la época de Jiménez Gaona. Jiménez Gaona estuvo ahí los 5 años, hizo un trabajo extraordinario, un ordenamiento profundo de lo que es el trabajo de obras públicas. Ahí tenés un ahorro solamente de 30%. ¿Vos sabés lo que es 30% por kilómetro de asfalto que se hace en 5 años de gobierno? Es un platal. Y ese es el dinero, esos $300.000 adicionales por kilómetro de ruta. Es el dinero que vos estás encontrando ahí en este informe. Este es el dinero que se embolsaban alegremente en este periodo, ¿verdad? Sin ruborizarse aparentemente. Hay otro informe, ya entrando un poco, por supuesto no nos va a dar el tiempo para mostrar las 245 páginas. Sí. Nosotros con el equipo de producción, con el trabajo también de nuestra compañera Cintia Mora, hicimos el desglose de todo esto y hemos dividido en 3 capítulos, digamos, que están en el informe para poder ordenar. Pero vamos a ver esto que tiene que ver con el robo de combustibles y rapiñaban maquinarias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y acá está, como les decía, el desglose punto por punto del trabajo encontrado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y ahí quiero hacer un paréntesis, Lea. No lo hizo la Contraloría
porque eventualmente uno podría decir la Contraloría quizás en manos de la oposición en ese momento, ¿verdad? No lo hace una investigación o no es una investigación del Ministerio Público, lo hace la auditoría del propio Poder Ejecutivo. Del propio gobierno. Del propio gobierno del cual formó parte Efraín Alegre. Y lo más interesante es que se cajoneó eso. Se cajoneó. ¿Verdad? Se escondió. El documento completo de todo lo que detalla de las desprolijidades, por utilizar un término menor, digamos, ¿verdad? Cae un fatazo por donde lo mire, ¿verdad? Capítulo por capítulo. Y el resultado de esto, según entiendo, se da después de la salida de Efraín Alegre. O sea, ya se sospechaba. Cuando nosotros accedimos a esta documentación, por supuesto hicimos la investigación correspondiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos cuentan personas que formaron parte del gobierno de Fernando Lugo. El presidente Lugo recibió informes de que estaban rapiñando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Le dijeron, esto están llevando en ruedita al ministerio. Administración de Efraín Alegre. Toma la decisión de separarlo del cargo el 16 de junio de 2011. Pero al separarlo del cargo le dice, espera un poco, le ordena al que estaba en ese momento al frente de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, vayan e intervengan y revisen todo lo que hay. Entraron, tomaron intervención, Auditoría General del Ejecutivo, desde finales de junio hasta noviembre, y concluye este informe el 30 de noviembre del 2011. Y ahí es donde encuentran todo esto que estamos mencionando. A ver la segunda parte, que tiene que ver con el robo de combustibles y maquinarias. Robaban combustibles y rapiñaban maquinarias en la administración de Alegre al frente del MOPC. El equipo auditor que investigó la administración de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irregularidades en el área de bienes y suministros con las compras que efectuaba la institución pública y que ascienden a un monto que ronda los 20 millones de dólares. Entre las situaciones observadas figura el escaso control sobre el consumo y distribución de combustible. En ese sentido, el informe refiere que en el 2010 se adquirieron combustibles por 30.652.992.574 guaraníes y entre enero y junio del 2011 por 26.986.268.800 guaraníes. Los intervinientes consideraron que hubo mínimos controles en cuanto a los registros sobre el consumo y la utilización de combustibles, ya que los vehículos y maquinarias, en la mayoría de los casos, poseían desperfectos como la cuenta de kilometraje y orómetros sin funcionar, lo cual impedía medir con exactitud la cantidad utilizada. Otro punto encontrado fue la boca de expendio de combustibles sin las condiciones mínimas requeridas, atendiendo a que se encontraban deterioradas, sin matafuego, carteles y alcantarillados perimetrales que eviten la pérdida de combustible, lo cual ocasionaba riesgos de accidentes como incendios y daños ambientales. En uno de los casos, los auditores detectaron que el totalizador de la máquina expendedora de combustibles en San Ignacio Misiones no funcionaba y que la medición del tanque se realizaba a través de una regla de madera. Misma situación se dio en Desmochados, Ñembucú, Edelira, Itapúa, Caguazú, Ñumí, Guairá, entre otras localidades del país. Los intervinientes pillaron además la existencia de filtros de combustible sin funcionamiento en Pozo Colorado, lo cual podría repercutir en alteraciones en las partes mecánicas de los vehículos y maquinarias y además ocasionar gastos para el ministerio por mantenimientos y reparación. Según el informe confidencial, tampoco funcionaban los totalizadores de expendio de combustible en San Ignacio, Desmochado, Edelira, Cabañas, Ñumí, San Juan Nepomuceno, entre otros. Además, los intervinientes dejaron constancia de que el sistema de medición de combustible no era confiable, ya que detectaron reglas de medición de combustibles que no se adecuaban a la capacidad y características de los tanques de reservorios, como así también visualizaron un incumplimiento de una resolución del MOPC referente a la recepción de cemento asfáltico de dos empresas proveedoras, Aldía S.A. y Compasa S.A., por la suma total
de 7.868.344.547 guaraníes porque se habían recibido sin la participación de la auditoría interna. Otra irregularidad detectada guarda relación a los bienes del uso del ente estatal que no contaban con título de propiedad. En ese sentido, de acuerdo al informe reservado, de 102 máquinas y 28 camionetas utilitarias adquiridas en el 2010, cuyo valor de adquisición asciende a 68.139.742.134 guaraníes, solo 6 maquinarias y 21 camionetas contaban con el título de propiedad, pese a que había pasado un año de sus adquisiciones. En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria de la institución, el documento revela que la Dirección de Bienes y Servicios del MOPC no contaba con un plan de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos, como tampoco tenía estudios técnicos para la adquisición de los mismos. Durante la auditoría, se descubrió además que no existía documentación respaldatoria de las reparaciones y mantenimientos que se hicieron entre el 2010 y 2011 durante la gestión de Efraín en el MOPC y que costaron 7.078.376.887 guaraníes. Según una nota interna del MOPC, se dejó constancia de que las gestiones fueron realizadas a través de la supervisión técnica y en coordinación directa con el ministro. Tampoco había un informe sobre los aspectos técnicos y económicos para la adquisición de maquinarias y otros materiales durante el 2010 y parte del 2011, que comprende la administración de Alegre. Otras perlitas detectadas fueron la existencia de vehículos con cuentakilómetro averiados en las oficinas distritales, lo cual imposibilitaba el control efectivo del consumo del hidrocarburo y el mantenimiento a realizarse al rodado. A modo de ejemplo, se anexaron en el documento fotografías de vehículos de gran porte con desperfectos en Itagua y Amambay. Los auditores recomendaron al entonces presidente Fernando Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría General para investigar y deslindar responsabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado. Bueno, acá me ponen cortito nomás, comparto, dice, pero esto ya pasó en el 2011, ¿por qué no se investigó? Y justamente, porque este informe se cajoneó. Pues, ¿cómo van a investigar lo cajoneado? ¿Qué tal, senador Enrique Riera? ¿Cómo estás? Bien, gusto de saludarte, Jorge, a Lea también y a toda la audiencia. Muy contento de estar acá y muy asustado de todo lo que estamos viendo. Sí. 245 páginas. Pasamos 2 informes, nos quedan 3 todavía y unas placas, porque está muy bien elaborado. Digo esto, porque no lo hicieron ustedes los cartistas. No lo publica la prensa cartista como lo hizo la auditoría de Lugo, del Poder Ejecutivo, cuando Lugo estaba como presidente de la República. Ahora, lo que no sabemos por qué cajonearon esto. Sí hay que decir, después se hicieron denuncias, porque estaba mirando en archivo, esto se entregó el 30 de junio del 2011, en mayo del 2012, Lugo hace una conferencia de prensa con algunos de sus ministros, pero menciona no este informe en extenso, sino una parte que tiene que ver con las licitaciones. Y habla puntualmente de 37 licitaciones amañadas, obras que arrancaron pero que no concluyeron. Pero no presentaron este informe en sí como recomiendan acá a la Procuraduría ni a la Asesoría Jurídica. Es decir que esa es la duda que nosotros tenemos, porque acá nomás respondo a esto que me plantean acá. ¿Por qué no se investigó en su momento? Y era imposible investigar porque ahora nosotros nos enteramos de esto. Nosotros teníamos sospecha, porque cuando vos ves lo que era la situación que se encontró cuando asume el presidente Carte, asume todo el equipo, el desorden administrativo era generalizado. MOPC siendo uno de los que tiene mayor presupuesto, y el desorden que tenía ahí dentro era inmenso. Ojo que ahí sale Alegre, entra el general Cecilio Pérez Bordón, intenta tratar de poner un poco de orden, pero estuvo 5 meses porque después lo sacan a Lugo, juicio político, y viene Federico Fraude y lo ponen nada más y nada menos que a Enrique Salín Busarquis al frente del MOPC. Ya sabemos quién es Busarquis y todo lo que hizo. 4 años y medio en manos de los liberales del Ministerio de Obras Públicas. Quizás por eso no nos enteramos, ¿verdad? Pero a la larga, así como se dice, la verdad, más tarde o más temprano sale, ¿verdad? Y esto fue una auditoría del Ejecutivo.
y de la información que manejamos es que el Ejecutivo tenía una recomendación de su propia auditoría, que nosotros también tuvimos cuando éramos ministros, ¿verdad? Y era bastante insistente, ¿no? Tenemos que hacer las cosas en regla y rendir cuentas. Pero en este caso particular, el ministro sucesor o el presidente que siguió en funciones tuvo todavía un año para hacer esta denuncia. Y yo también, como vos, cuando me enteré, estuve revisando y bueno, y hay un detalle no menor. Efraín fue nombrado el 15 de agosto del 2008 porque llegaron juntos, ¿verdad? Estuvo 2 años y 10 meses. Esta auditoría es solo la mitad de su tiempo. Exactamente, si en la mitad, por 2 por lo menos. Claro, si en la mitad se encuentran 37 millones de dólares, que se dice fácil, es más de $1 millón por mes, si queréis 10 meses, 2 millones de dólares por mes, te diría. Y después un tema no menor es que Lugo lo destituye a Efraín por este asunto y por dedicarse a tareas impropias. Es un término muy generoso para una tragada como esta, ¿verdad? Y yo recuerdo que también en ese mismo acto lo destituyó Tana Filisola. Fue todo un escándalo. Y naturalmente a Rafael. Tenía que dar explicación de qué pasó. Bueno, y la explicación fue tareas impropias. Y esa conferencia de prensa que yo anoté acá la dio justo en junio del 2011. Un año después, el amigo Alegre por la condena. Claro. Y yo creo que lo hizo porque a lo mejor él sabía que Lugo tenía este paquete. Porque cuando a vos te hacen una auditoría, por lo menos a mí me pasó en el ministerio, en la intendencia, vos pedís copia, inclusive te envían para hacer descargos, ¿verdad? Muchas veces cuando alguna cosa no está muy clara. Pero vos te enterás que está siendo auditado. Ahora, esto no sabemos si se enteró o no. La gente que dejaste se enteraron que entraron auditores a esa institución, entraron 5 auditores. Y después un detalle no menor, Alegre era la cabeza, pero a ellos pues les encanta hablar de crimen organizado, de estructura delincuencial, todo tipo de cosas. ¿Quién estaba abajo? ¿Quién era su viceministro? ¿Quién era su director administrativo? Porque estas cosas no se hacen solo, ni tampoco se pica solo. Yo creo que se reparte porque nadie tiene que saber esto, ¿verdad? Entonces, si Lugo tenía esto en la mano, ¿qué duda pudo tener Efraín de echarlo a Lugo para que no explote la bomba? No. ¿Y se enteró o no Federico? No sé. La prensa preguntará si sabe o no sabe, pero así como está presentado, es un informe confidencial. Y la recomendación es que se envíen los antecedentes desde la presidencia o desde la procuraduría, que tampoco dijo nada, ¿verdad? Recordémonos quién era el contralor en esa época, o el procurador, y cómo terminó, ¿verdad? O sea, esto es muy, pero muy grave, porque si no puede administrar un ministerio, Jorge, nos está queriendo vender de que puede administrar un país. No puede administrar un ministerio, porque esto es problemas de combustible, problemas de funcionarios, problemas de adenda. Yo estuve leyendo 4 puentes, ni uno está hecho, 6 empedrados, ni uno está hecho. Problema de combustible, que hoy ya se resuelve, Lea, con el tema de la tarjeta flota, ¿verdad? Totalmente. Vos sabés kilometraje, vos sabés cuánto te cargan, cuánto no te cargan. Esto es muy grave, porque quizás explique esa pregunta que en broma y en serio hacemos en campaña. ¿Cómo lo que hace 10 años va a hacer campaña y no trabajar? Porque no se va a la oficina como vos, como yo, como el resto, ¿verdad? Este señor está en campaña, esta es su tercera campaña, y esto fue en el 2011, estamos en el 2023. Hace 12 años que no trabaja. Bueno, algo ahorró por lo visto, ¿verdad? Tenemos, Lea, la otra parte, ¿o querés aportar algo? No, solamente agregar, ¿verdad? Yo realmente... tan cansador hablar de este discurso y estas vociferaciones que ellos hacen al respecto de combate a la corrupción y el otro equipo, la mafia y el, ¿cómo le dicen? El patrón de la mafia. Sí, el crimen organizado, empleadito. Y todos los temas, ¿verdad? Todos los chiches. Yo creo que acá hay que ser súper serios al respecto de lo que es la política pública y la importancia de la gestión pública. Tenemos que decir acá, Enrique, vos sabés lo que fue el cambio de rumbo que se dio. Sí, señor. O sea, tenemos que conocer y reconocer que lo que dijo Horacio Cartes cuando habló de cambio de rumbo lo llevó a cabo. Fue un cambio de rumbo extraordinario. ¿Qué permitió? Permitió que nuestro país se posicionara a nivel internacional. Esa gestión pública que sale de obras públicas, que sale de educación, que sale de Hacienda, que sale de las instituciones del Estado, son las que sustentan ese crecimiento de 5% que tuvimos como nunca antes, sin volatilidad, durante todo el periodo de gobierno. Ese es el reflejo de la buena gestión pública. La buena gestión íntegra, transparente, lo público en público. Entonces, ese cambio de rumbo
se implementó, se llevó adelante y con resultados nosotros podemos demostrar la diferencia inmensa que hace. A ver, en este informe mostramos recién el robo, combustibles, rapiñar maquinaria. Sí. Me decía acá un empresario de la construcción, coincidentemente en Misiones, donde están los familiares de Efraín, ahí no había contador del tema de combustible. Eso estaba entre paréntesis en el informe, ¿verdad? Estropeado. Claro. Sí. Planillerismo. Qué bárbaro. Planillerismo en la época de Efraín. Auditoría detectó anomalías a pago a funcionarios del MOPC. Sí. ¿Qué dice el desglose acá? Contrataban funcionarios, no tenían contrato. Y claro, me dirá el salario cuánto era, 2,5 millones, 1,5 millones, 3 millones. Por la sumatoria hace la diferencia. Y coincidente con época de elecciones, Jorge. Época de elecciones. Que nosotros somos los reyes de la prebenda, ¿verdad? Y justo, también. Casualmente habría. Supuestamente, ¿verdad? Y acá están, ¿no? 1,5 millones, 1,800,000 o 2,200,000. El legajo no cuenta con la firma del contratado. El legajo no cuenta con la firma del jefe del departamento. El legajo no cuenta con la firma del jefe del departamento. Y nos viste esa secretaria VIP que se llevó 54 palos. Porque nos tomamos la delicadeza de hacer el trabajo así rápidamente, ¿verdad? Porque son 245 páginas. Pero para que vean nomás, este tema del combustible, Sí. en la época de cuando Jiménez Gaona estaba administrando ese ministerio, hubo un cambio de gestión en la parte, no solamente la parte de gestión, la parte logística. Se transparentó el uso del combustible. ¿Y qué significó eso? $1,5 millones en 5 años de ahorro solamente en combustible, ¿verdad? El otro tema del asfaltado, imagínate, de Sí. 1 millón, le estaba mencionando antes que llegara, $1 millón por kilómetro pasó a ser 700,000. Cuando vos mirabas los caminos vecinales, de ser 9 millones, 9 millones por kilómetro en caminos vecinales pasó a ser 1,8 millones de guaraníes. ¿Vos sabés lo que es eso? Un quinto el precio. El resto, ¿dónde se iba el resto? Ahí está. Y me decía, Muy bien dicho. agarro estos nombres con el número de cédula, estos son operadores políticos, Sí. ¿verdad? APL la prebendaria. Y por eso te digo, ¿verdad? Que Y tiene vos- también y vos su sabés mercado, ¿verdad? cuánto- Pero digo, Claro, está bien. acá ¿Cuántos están- funcionarios había cuando llega el gobierno del presidente Cartes en el Ministerio de Obras? Había algo así como 5.100 funcionarios. Cuando termina el gobierno, muchos de estos eran estos contratados que vos estás mencionando. Sí. Cuando termina el gobierno se termina con algo así como 3.800. Pero esa no es una reducción nomás de funcionarios públicos. Ahí hubo un reordenamiento y se desprecarizó. Sí, ¿Tú sabes sí. lo que eso significa, Enrique? Nosotros Sí, hicimos un señora. trabajo muy importante de desprecarizar al funcionario público, que es el verdadero servidor público. Desprecarizar es pasar de ser un contratado a ser un funcionario de planta. Sí. Y eso tremendamente importante. Pero ¿qué hizo Obras Públicas? Disminuyó el número de contratados, Sí. aumentó el número de funcionarios públicos y esa disminución hizo que la inversión que se daba por cabeza, la inversión pública que se daba por cabeza de funcionario público era $45,000. Al finalizar el periodo de Jiménez Gaona, de Horacio Cartes, esto llegó, se quintuplicó. O sea, se quintuplicó la ejecución de obras públicas. Eso de en hacer, ese eran periodo. menos, más capaces y mejor pagados. Exactamente. Y te acordás que se la mandó inclusive productividad. a esos 100 jóvenes a estudiar a Brasil. Total, 120 jóvenes. 120 eran. 120. Bueno, o sea, nosotros mandamos cerca de 1.000 maestras totalmente. también, ¿verdad? O sea, era realmente una visión diferente. Yo lo que veo que este señor, por lo visto, jugar con libre, ¿verdad? Pero que el propio Ejecutivo tenga esta información y nos enteremos 10 años después es muy grave. Sí. Vamos a ver el informe. Planillerismo en la época de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que lo dice este informe confidencial que le entregaron al entonces presidente de la República de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Planillerismo en época de Efraín. Auditoría detectó anomalías en pago a funcionarios del MOPC.
La auditoría hecha en el 2011 a pedido del Poder Ejecutivo durante la administración de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irregularidades en el pago de jornales y honorarios profesionales en la institución pública y en los legajos de los funcionarios, que suman alrededor de $4,5 millones, lo cual hace sospechar de la existencia de planilleros en la época del liberal. Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de $2.228.650.807 guaraníes en el 2010 y de $954.337.937 entre enero y junio de 2011, ascendiendo a un total de $3.182.988.744 guaraníes que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República. En el material confidencial se citan los casos de funcionarios que percibían salarios comprendidos entre $1 millón y $1,5 millones de guaraníes, pero que no tenían la documentación exigida, tales como certificado de disponibilidad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de prestación de servicios, entre otras. También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por $556.390.000 guaraníes, además de planillas de liquidación de salarios sin firma de los responsables y de los funcionarios remunerados y comprobantes de retención de IVA renta sin firma del jefe de ejecución. Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal referente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funcionario de $3.500.000 guaraníes cuando la disposición legal establecía 2 salarios mínimos, en ese entonces equivalente a $1.408.864 guaraníes por 2, es decir, $2.817.724 guaraníes para las actividades diversas no especificadas. A la larga lista de perlitas halladas en el MOPC se sumaron los casos de funcionarios que tenían legajos incompletos sin respaldo de documento de títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos que juntos suman $17.500.000 guaraníes en salario mensual. Así también fueron hallados legajos de pago de honorarios profesionales incompletos por un monto total de $1.312.486.218 guaraníes. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcionario público, factura, contratos, fotocopia de RUC, declaración de impuestos, entre otros. Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio, hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y resolución de autorización de contrato. En solo 2 casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi 7 millones. Según la auditoría, fueron detectados casos de funcionarios sin títulos universitarios, pese a que esta formación era requisito legal para la contratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales. Otro punto grave fue la existencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de 8.113.636 guaraníes, cuyos datos no fueron encontrados en la institución por parte de la Dirección de Recursos Humanos. Además, en algunos legajos faltan los informes de los trabajos realizados por funcionarios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes, totalizando 52.492.976 en honorarios mensuales de 7 funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución. Fue detectada asimismo la falta de una planilla de asistencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de 5 trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de 59.164.849 guaraníes mensuales. Se hallaron legajos de personal contratado incompletos, tales como la falta de antecedentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de 100 millones de guaraníes en concepto de salario al mes. Durante el periodo de Efraín, se encontraron masivos convenios modificatorios contractuales por 26.000 millones de guaraníes. De 124 contratos que se tomaron como muestra,
80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos originales, lo cual afecta al presupuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogramaciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente estatal, según los intervinientes. Como recomendación final, los auditores instaron al presidente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado. La idea Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película, además con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K, ahora solo 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y aprovecho también para agradecer por este traje a Gilardini, moda italiana. Gilardini, muchísimas gracias. Bueno, una duda, ¿verdad? Ante un descubrimiento como este, la pregunta es si aquellos que se llenan la boca de lucha contra la corrupción le van a por lo menos preguntar a su candidato. Sí. Pero no solamente en privado, ¿verdad? Che, es cierto esto que dijeron los cartistas, etcétera, etcétera, o que digan los de la lista 1. Por ejemplo, es mi amiga y debo decir que discuto con ella, pero no es una cuestión personal, sino de posiciones, pero Katia González, por ejemplo, vive diciendo de que la corrupción es una especie de lepra donde solamente nosotros somos los corruptos. Sí. Bueno, el propio Efraín dice patrio mafia, o sea, los que están con él son patriotas, los que estamos enfrente somos mafiosos, ¿verdad? Deja de pensar otro nombre, Fidel. Fidel es mi compañero de la Cámara, fue compañero del colegio, compañero de rugby, pero Pacha Querida tiene una línea implacable en este tema. Y nadie puede decir nada ni de Estefan Ramusen, ni de Nani Arrúa, ni de Rocío Vallejo. Ni de Rocío. Podemos estar de acuerdo o no. A mí me sorprende muchísimo, ¿verdad? Porque todas las personas que hacen a este equipo de la concertación, al final del día están todos callados. ¿Cómo pueden estar callados ante esta realidad que no se puede esconder? Yo leí un posteo porque le cuestionaba a Patricia dos Santos. Conocemos a nuestra amiga, la aprecio mucho. Muy buena Patricia, muy buena. Candidata a la vicepresidencia, hizo dupla con Villarejo. Perdieron las internas, que en realidad una interna del PLRA, ¿verdad? Le cargaron las unas, bueno, esa es otra historia. Y ella le cuestionó a esta dirigente candidata a diputada por Patria Querida de Central de nombre Gabriela Godoy. Le dijo públicamente, yo tomé la decisión, no me veo reflejado en los candidatos acá, le voy a acompañar a Lichi en Cordillera y a Peña, a Santiago Peña en la presidencia de la República. Y veo un posteo de Patricia dos Santos y dice, el ideario de Patria Querida es el combate frontal a la corrupción y el candidato de la ANR no refleja eso. Entonces, ¿quién puede estar en contra de eso? 100% de acuerdo. 100%. Pero al candidato que ellos apoyan, ¿qué nos dicen de este informe de la auditoría del Ejecutivo? Es un relato sin sustento, miope, pretender que los corruptos están solamente en el Partido Colorado. Por favor, o sea... Y aparte haciendo la comparación, ¿verdad? Sí. Porque hoy hablaba con Jaime Ewes del Club Ejecutivo por este conversatorio que hoy estuvo Peña esta mañana. Nos le mandó a su vicepresidenta, como pasó la semana pasada, entre paréntesis, y le dije, ¿cuál es el perfil ustedes como empresarios que quieren del próximo presidente de la República? Me dicen, primero nosotros queremos que tenga previsibilidad, hoja de ruta, y queremos escucharlos a todos, no solamente a todos, y mirar el pasado de ellos.
Entonces, hace la comparación entre un candidato, el candidato de tu partido, versus el otro. Yo te voy a decir, previsibilidad, sabemos que Efraín va a ser un desastre, eso es lo que podemos decir. Eso es previsible. Sí, va a generar otra vez un tremendo desorden administrativo y todo lo que está ahí documentado. Se va a volver a repetir, porque yo no he visto que Efraín haya ido a estudiar, a aprender, a demostrar gestión en algún lado. Imagínate la diferencia que hay entre los principales candidatos que hoy se enfrentan. Efraín Alegre y Santiago Peña. O sea, es casi para reírse. Es imposible hacer una comparación y pensar que de alguna manera Efraín Alegre va a plantear imagínate que este es un equipo de gobierno, un equipo de trabajo, entre comillas, que se une para ganar. O sea, lo segundo que decía, previsibilidad, va a ser un desastre. Segundo, plan de gobierno no existe. No han acordado los pilares del programa programático de ese gobierno. No, y soy 21 partidos, Lea. 21 partidos donde cada uno tira por su lado. Es una lucha de egos insostenible. Apenas aguantan entre ellos. Y yo, ya que estás comparando, que me parece muy útil para la ciudadanía, vamos a ponerle a Santiago y a Efraín. Acá tenemos un tipo formado en Colombia, que estuvo afuera, que vino y administró a los 35 años todo el presupuesto nacional, no un ministerio, todos los ministerios, como vos, que conocés de memoria el Ministerio de Hacienda. No tiene ni una sola denuncia judicial, ni sospecha, ni una multa de tránsito no tiene. Yo suelo decir, bueno, pero bajemos un poquito más. Comparemos los vices. ¿Cuál es la experiencia política de un tipo como Pedro Herculano Liana, que fue gobernador, que fue presidente del partido 7 años, un partido grande con 1 millón de afiliados, 1 millón de votos, presidente de la Cámara de Diputados, que tomó la Cámara en el nivel 80 y dejó en el nivel 1 de las cámaras con mayor eficiencia? Un tipo que tampoco tiene una sola denuncia, nada. Y del otro lado le tenés a Sole, que hizo una buena gestión con un apoyo inconmensurable del presidente. Porque eso sí que a mí me consta. Sí. Y voy a contar una anécdota porque hoy creo que la gente tiene que saber. Yo como ministro de Educación estaba buscando plata para las escuelas, Santiago me daba, y en un momento dado yo le digo al embajador de Taiwán que amplíe su cooperación para arreglar la escuela, y él me dijo, no el presidente Carter ni tampoco Soledad. Toda la plata de la cooperación de Taiwán va para viviendas sociales por una precisa instrucción del Ejecutivo. O sea, fue un apoyo irrestricto. Y yo te quiero agregar ahí otro tema, porque vos hablas de desconocimiento realmente de la gestión pública. Hace unos meses atrás yo veía un tuit de Sole Núñez donde ella despotricaba en contra del endeudamiento público. Sí. Y yo decía, pero ¿será que ella sabía de dónde salía la plata que financiaba las casas que ella se iba a entregar? ¿Verdad? Porque finalmente vos tenés que financiar eso. Por un lado se le gestionó los recursos de Taiwán, pero ella fue la ministra de la Cenavitad y lo que haya sido, se haya llamado antes y después de esa institución, que más bonos soberanos usó. Eso es deuda pública bien utilizada. Pero ella aparentemente desconoce esa realidad a la hora de gestionar un ministerio. No sabía de dónde salen los recursos. Entonces, ¿cómo podemos pretender que uno que sabe para dónde van los recursos, que es su bolsillo, de acuerdo a esta investigación, y dos, una que no entiende de dónde salen los recursos, pretendan administrar un Estado? A mí me da terror. No, y hay un detalle no menor, el papel constitucional de un vicepresidente, que no hablamos mucho en las campañas, hablan de los presidentes. Es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es la experiencia de Soledad? Ninguna. ¿Cuál es la experiencia de Pedro? Estuvo al frente 8 años, creo que fue 2 periodos, fue diputado, 4 años fue presidente de la Cámara. Nunca hubo ningún tipo de problema de relacionamiento con todos los colores. O sea, este tipo está entrenado. Expresamente en la Constitución está definido el rol del vicepresidente de la República. Ante ese desconocimiento que vos decís, es donde se plantean cuestiones así hasta descabelladas como abrir oficinas regionales en el interior de la vicepresidencia. Ya escuché. Sí, ya escuché. Lo que pasa es que este es un trampolín para algo. Tiene que hacer un concurso de cuál de las propuestas que hicieron hasta ahora es más descabellada y sin sustento. Sí, porque el asunto del ingreso a la universidad sin ingresos. Es lamentable la falta del respeto hacia los paraguayos y las paraguayas, totalmente. Sinceramente. Descomunal trabajo en gestión de Efraín Auditoría es poner la ruta de la mentira, conocemos todo esto, otras obras varadas que una parte está en un informe de Contraloría en su momento y que mencionaba hace rato Lugo. Entre paréntesis, antes de este informe, yo quiero decir algo. Lugo recibe la información de que estaban rapiñando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
¿Y qué hace él? Lo saca patada. Lo saca patada. Lo saca patada. Y después recibe este informe de auditoría. Y ahí me estaban diciendo algunos cercanos en su momento al Lugo, ellos hicieron una valoración política sobre esto. ¿Y cuál es la valoración política? El partido que sustentaba al Lugo, partido tradicional mayoritario, el Partido Liberal Radical Auténtico, ellos no podían entrar a quebrar, a romper relaciones de manera inmediata con un referente importante del PLR. De hecho, esa ruptura de relacionamiento le costó el juicio político. El tercer año de mandato recién, estaban en el medio, ¿verdad? Por eso que el Lugo le aprieta contando una parte, la verdad, saca tarjeta amarilla y probablemente por eso Alegre golpea. Un año después viene y dice, un año después viene por el pase de factura de Alegre al Lugo porque lo sacó del ministerio. Claro, no hay otra explicación. No es para justificarle al Lugo, porque en realidad está mal lo de cajonear este informe. Sin embargo, él apostó por la gobernabilidad seguramente. Claro, sí. Así mismo. Y no salió bien. Yo creo que sí, aguantó un año más. Un año más aguantó. Y después vino votó después, por la condena, no sé cómo estaba en el exterior, condena. tomó un vuelo corriendo y vino a votar. Le cobraron. Y ahora, como dice Hugo Richard, desesperado, tratando de colgarse de la sotana, bueno, Lugo no se llama sotana, el saco de Lugo en su situación de convaleciente, ¿verdad? Tema licitaciones, a ver. Descomunal tragada en gestión de Efraín, auditoría expone la ruta de la mentira y otras obras varadas. La auditoría confidencial de la gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas expone descomunales tragadas de dinero con grandes obras, algunas de ellas que pasaron desapercibidas y otras muy cuestionadas, como la llamada ruta de la mentira. Entre licitaciones postergadas, obras abandonadas, con atrasos e inconclusas, suman más de 13 millones de dólares de perjuicio. El trabajo de auditoría hecho a pedido del entonces presidente Fernando Lugo detectó en el 2011 que 36 licitaciones fueron protestadas durante el ejercicio fiscal 2010 y el periodo comprendido de enero a junio de 2011. Se cita allí la adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por 443.250.000 guaraníes al taller mecánico El Esfuerzo, cuyo contrato iba del 26 de octubre del 2010 al 26 de enero del 2012, pero que se terminó anulando. Durante la realización de la auditoría de revisión especial, los intervinientes observaron que ciertas obras adjudicadas por el MOPC, cuyo monto asciende a 27.493.341.247 guaraníes, estaban totalmente abandonadas. Algunas que son citadas en el informe son el puente en Luque San Bernardino, por el cual se pagó en marzo del 2011 la suma de 386 millones de guaraníes de los 887 millones adjudicados. El contrato se firmó en septiembre del 2009 y debía estar listo en diciembre del 2011, pero al verificar en septiembre del 2011, ninguna persona estaba trabajando en el sitio. Otro puente sobre la ruta Luque-Samber fue adjudicado a inicios del 2010. Se hizo un pago del 51%, equivalente a 274 millones de guaraníes, de los 541 millones adjudicados, y estaba previsto que se termine en febrero del 2011. Sin embargo, en septiembre del 2011, se constató que la obra estaba abandonada. Un mes después, mediante un informe, la Dirección de Planificación Vial informó que los trabajos concluyeron. Un tercer puente sobre ese tramo también estaba con retraso. Por esta obra se pagó el 96% del monto adjudicado, 1.125 millones de guaraníes. Debía estar finiquitada en octubre del 2010, pero al verificar en septiembre del 2011, ningún obrero estaba trabajando en el lugar. Lo mismo fue detectado en un cuarto puente de esa misma conexión, por el cual se pagó 906 millones de guaraníes de los 1.713 millones adjudicados, pero se encontraba con 252 días de atraso. Otro puente entre Itaguaí y Pacaraí fue adjudicado por 417 millones y se pagó un adelanto de 83 millones de guaraníes, pero la obra también fue abandonada. En Caguazú fue adjudicada una pavimentación tipo empedrado
por 22.907 millones de guaraníes en diciembre del 2009, con un plazo de 1.000 días, pero al verificarse en octubre del 2011, los fiscalizadores concluyeron que la obra fue abandonada por la empresa responsable. Para estos casos, la recomendación dada por los auditores fue la de ejecutar las penalizaciones y, de suma urgencia, enviar los antecedentes a asuntos jurídicos para su dictamen y además a contrataciones públicas. Por otro lado, durante la auditoría confidencial, se detectaron además obras inconclusas del MOPC durante la era de Efraín, por montos que ascienden a la suma de 35.675.367.833 guaraníes aproximadamente. Entre las obras inconclusas de ese entonces figura el empedrado del tramo Areguá-Isla Valle-Yuquirí, adjudicado por 1.274 millones de guaraníes, pero con 147 días de atraso. El desagüe fluvial del tramo 4 Mojones Villa Elisa, Avenida Cacique Lambaré, debía estar listo en julio del 2011, pero al verificarse en septiembre de ese año, aún no estaba concluida la obra, por la cual se pagó el anticipo de 3.787 millones de guaraníes de los 7.303 millones adjudicados. Lo mismo ocurrió con un empedrado en el tramo Aiceso Sur Potrerito, que tenía 208 días de atraso al momento de verificarse, pese a haberse dado un adelanto de 36 millones de guaraníes de los 906 millones adjudicados. La construcción de la ciclovía del Parque Ñuguazú también aparece en la lista de las obras inconclusas durante la gestión de Alegre. Se firmó el contrato en julio del 2010 por la suma de 1.380 millones de guaraníes. Debía estar terminada en abril del 2011 y se pagó a junio del 2011 la suma de 990 millones de guaraníes. Sin embargo, la obra tuvo importantes retrasos conforme a la fiscalización realizada. Un empedrado en Edelira costó 4.784 millones de guaraníes. Fue adjudicado en mayo del 2010 y debía estar listo un año después, pero tampoco en esta obra se respetaron los plazos previstos en el contrato. En Obligado, Itapúa, un empedrado adjudicado en 2010 por 1.469 millones de guaraníes presentó un atraso de 133 días al momento de ser verificado en octubre del 2011. Otra muestra de la desidia que existía en el MOPC durante el paso de Alegre por la institución es la pavimentación asfáltica en Encarnación para un acceso a un puerto privado que también presentaba retrasos en su conclusión. Al inspeccionarse esta obra, se habría pagado el 20% del valor total, que ascendía a 8.960 millones de guaraníes. En julio del 2009, un pavimento en Cazapá fue adjudicado por 7.247 millones, se pagó 4.874 millones de guaraníes y debía estar listo 2 años después. Pero pese al plazo dado, la obra seguía sin finalizarse al momento de la fiscalización. La ruta de la mentira. El caso más escabroso que figura en el informe es la rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Caguazú-Unubaquería, cuyo monto adjudicado fue de 69.713 millones y se desconoce la fecha exacta de la firma del contrato. Según el informe confidencial, durante la verificación in situ, los intervinientes detectaron que la obra estaba paralizada, pese a que la contratista Cotafel había recepcionado pagos hasta marzo del 2011 por 32.042.670.919 guaraníes, equivalente al 46% del valor total. Es decir, se llegó a pagar un millonario anticipo de $7,5 millones por hacer absolutamente nada. Tras la destitución de Alegre como ministro del MOPC, su reemplazante Cecilio Pérez Bordón decidió rescindir el contrato en septiembre del 2011, lo cual le valió a esta obra el mote de la ruta de la mentira de Efraín. En ese entonces, la recomendación hecha al MOPC era hacer efectivo el cobro de la póliza de garantía y o solicitar a la empresa el resarcimiento por los daños por el incumplimiento contractual. Años después, este tramo en cuestión fue nuevamente licitado y concluido durante la gestión de Horacio Cartes, cuya inauguración se dio en marzo del 2015 como la Ruta de la Verdad y la Esperanza.
Al ser un caso muy sonado mediáticamente, Alegre fue denunciado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencia, pero la investigación no avanzó y quedó impune. Mientras que los demás hechos detectados por los auditores fueron cajoneados por la presidencia de ese entonces, pese a la recomendación de elevar los resultados a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet, encontrarán las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece sus mejores naftas con descuentos de hasta 500 guaraníes. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o la mejor de todas, Shell V-Power, pero con el mejor descuento por litro. Acordate, en las estaciones de servicios Shell tenés hasta 500 guaraníes menos en naftas. Para en una Shell y llena el tanque de la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Tenemos el privilegio de llegar a los 88 años de trabajo y crecimiento constantes, por ello queremos celebrarlo junto a los que hacen posible esto. Día a día, nuestros clientes. Por cada compra de 50.000 guaraníes, generás un cupón electrónico para participar, fabulosos premios, aprovechar las diferentes promos que tenemos todos los días y además podés llevarte uno de los más de 90 premios que tenemos preparados. Sorteamos celulares, televisores de 50 pulgadas, parlantes JBL, relojes Smart, auriculares, tablets y mucho más. Visítanos en una de nuestras 70 sucursales en todo el país o llama al 021-418-5000. Consulta las bases y condiciones y quédate atento a nuestras redes para enterarte de todos los detalles. Vicente Escabone. Bueno, tenés el posteo para hacer, Lea, porque digo nomás, después de esto, que todo esto que estamos hablando acá, las documentaciones, los detalles con infografía, van a leer en la edición de mañana del diario La Nación. Todos los detalles y también en nuestros portales digitales de Unicanal, de Canal 13, también en el diario Hoy Digital, toda la documentación, esto que estamos mostrando acá, el detalle, el desglose de los informes, y también vamos a subir en el portal digital de La Nación el link del informe completo, Lea Enrique, senador. Bueno. 245 páginas para que la ciudadanía tenga acceso y vea de qué estamos hablando. Ahí está el posteo que hace Soledad Núñez. Le responde a unas declaraciones de Santiago Peña. Cuando Santiago Peña estuvo en un programa de televisión y Peña dice sería una catástrofe por un accidente que ojalá no ocurra, que esa dupla Efraín Sole gane las elecciones. Dice Peña en un programa de televisión, el programa de nuestra amiga Mina, yo pues la conozco hace 30 años, Mina Felicia Angeli. Responde a este posteo Soledad Núñez. Atiendan lo que dice. La concertación es el único proyecto que puede garantizar la seguridad jurídica, estabilidad, crecimiento económico, combate al lavado de dinero y a la corrupción empotrada en el Estado. A la corrupción empotrada en el Estado. Con Peña HC vamos camino a ser un país
paria y estancado. Eso sería una catástrofe, dice Soledad Núñez. Y yo me quedo con esa parte, la corrupción empotrada en el Estado, dice ella, Lea. Sí, la verdad que gran caradura tenés que ser para decir eso, porque te voy a decir una cosa, a mí me apena muchísimo que una persona con la preparación que tiene Sole, porque realmente tenemos que decir, somos un grupo pequeño de personas todavía las que tuvimos oportunidades de estudiar afuera, de tener becas, de hacer un montón de cosas, de tener la oportunidad de trabajar en un gobierno que demostró un orden y resultados que ella conoce muy bien, un cambio de modelo de gestión que hablaba al principio de 180 grados. A mí me apena muchísimo que ella hoy, tal vez para llegar a ser la vicepresidenta, está dispuesta a acompañar a esta persona, a este personaje, vamos a decir, callada. O sea, realmente callada. Es más, no solamente callada, haciendo este tipo de acusaciones, ¿verdad? Sin ningún tipo de sustento. A mí me apena. Supongamos, ¿verdad? Yo soy muy bueno, Enrique, ¿verdad? Supongamos que Soledad no sabía de esto. No, imposible ¿verdad? es. Supongamos, pues estaba cajoneado de esto, ¿verdad? Suponte que no sabía del despelote que hizo Efraín Alegre en Todos el Ministerio le conocemos de Obras Públicas a y Efraín Comunicación. Alegre. Puedo ponerle que ella estuvo afuera estudiando y estaba concentrada ahí en la ONG con Bruno de Felipe, su marido, estaban, ponerle. Entonces yo le quiero llamar mañana, no sé si me va a atender, ¿verdad? Pero Soledad, combata la corrupción y vos estás haciendo dupla con este señor que, según este informe oficial de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, se presume, las documentaciones respaldatorias, de un perjuicio patrimonial de 37 millones de dólares. En guaraníes, ¿cuánto de eso es? 240.000 millones de guaraníes. Sí, a mí me asusta realmente, y yo comparto la pena de Lea, ¿verdad? Al fin y al cabo somos todos paraguayos, pero solamente del caso más sonado, yo recuerdo el de la Ruta de la Mentira. Curiosamente, el gobierno desordenado, 2 años después, entregó la ruta que ellos no hicieron, porque fue Horacio Cartes el que en el 2015 entregó y se llamó la Ruta de la Verdad y la Esperanza, justamente en contraposición. Porque en ese caso particular, yo estaba leyendo los números y haciendo un cálculo, y es de una osadía increíble. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo vos podés cobrar 7 millones de dólares sin poner un ladrillo? Bueno, ¿y qué pasó después? Le dirá la gente. Bueno, lo que pasó ahí que el nuevo ministro se encontró con que ya se entregaron los 7 millones de dólares. Vaya a saber quién tragó, cómo se repartieron, quién firmó. Entonces no encontró mejor solución que reclamarle al seguro, porque todas las obras tienen seguro. El seguro lo ha pagado. Pues yo fui abogado de seguro y los seguros se van diluyendo hacia arriba. Llega una mega compañía holandesa y es una gota en el mar. Pero también el seguro le nace el derecho de reclamar lo pagado indebidamente. Le demandó el seguro, no sé, ni me interesa. Lo que sí me interesa es que estamos hablando de 70.000 millones de guaraníes en una ruta que vos, para ubicarnos en el reunís la gente. Y es el intendente, los concejales, la ciudadanía, se hace un acto, se promete. Vos sabés el daño que le hace a la credibilidad pública, al manejo, por cosas como estas que nos meten a todos en la misma bolsa, pero las responsabilidades penales son personales. Sí. Y esto que estás diciendo, Jorge, yo te pido como ciudadano que lo hagas. Empezá a preguntar mañana, bueno, está bien, no sabían. Entra en el link, te llamo dentro de 10 horas o mañana y dame una respuesta. Porque vos no podés permanecer callado, sobre todo aquellos que más hablan, ¿verdad? Porque como yo tengo una ventaja, un secretito que me dio papá hace 30 años. Si querés mantener el discurso, cuida la conducta. Cortito, pero fuerte. Entonces, no tenés que meterte nada raro para poder seguir trenzándote con el que se te cruce. Pero este tipo quiere ser por tercera vez candidato a presidente, Jorge. Con este pasado negro. Entonces vos decís, pero entonces yo soy un ingenuo, ¿verdad? A veces vos tenés miedo de presentarte, pues te pueden decir esto, te pueden decir aquello. Este tipo encima nos maltrata a todos los demás. Sí. Y hoy se descubre, así como si hubiese entrado al arca perdida, una cosa que es grosera, porque no hacer puentes, no hacer empedrado, robar una ruta que no existe, que el planeta sabe que se llama combustible, maquinaria en Misiones, que es su valle.
Yo estuve en Misiones hace poco hablando con unos amigos y la verdad es que es una vergüenza, ¿verdad? Porque además de eso, ¿quién se hace cargo de las ilusiones? ¿Quién se hace cargo de los obreros que no trabajaron? ¿Quién se hace cargo de toda la gente que manoseó? Porque si no, no se puede entender, Jorge. Esto es imposible de explicar. A mí me ponen acá y dicen, ¿por qué sacan ahora desde acá? Alguien que es un amigo que lo conozco. Y porque nosotros accedimos ahora. Yo siempre digo, en los periodos electorales, nosotros los periodistas nos frotamos las manos. Porque generalmente saltan un montón de cosas, Sí, señor. Saltan en los periodos electorales. Y menos mal que saltó ahora. Porque si no nos enteramos de esto y nos venden el espejito de que vamos a pagar la electricidad, la energía 90% menos, con todo ese discurso populista, puede haber algún ingenuo ciudadano en medio de su desesperación, precariedad o lo que fuese, creer ese discurso. Entonces nosotros también, ustedes también, tienen la obligación de advertir, de alertar. Espera un poquitito. Este que te está hablando de patria o mafia todos los días, no es ningún nene de pecho. No. Esto que te está diciendo de las propuestas que lanza son propuestas imposibles de cumplir. Y si conquista el poder y le vas a reclamar después su propuesta, es una estafa. Bueno, pues, déjame decirte algo más relacionado a eso, Jorge. También, como decíamos fuera de cámara, es vergonzoso el silencio de otros medios combativos de otra época contra la corrupción y que ahora no ven nada, ¿verdad? Nosotros veníamos diciendo en campaña que le robó las elecciones al equipo del PLRA en Alto Paraná. Nos lo dijimos nosotros, lo denunció Iván Airaldi, por eso fue con Euclide, que es un hombre respetado en la frontera por su capacidad, etcétera, etcétera. Veníamos diciendo, no tiene titulado el local de su partido porque no pagó la cuenta. O salió el propietario y dijo, a mí me debe. Bueno, pero decíamos también, interesante lo que dice Enrique, claro, porque muchos de estos titulares fueron publicados en el pasado por estos mismos diarios que hoy están callados, claro, estos medios. claro. O sea, a veces última hora hacemos Google y vos encontrás y estas llegamos noticias. a decir, tuvo un paso estrepitoso, pésimo por el MOPC, pero como esto de hace 10 años, la gente habrá olvidado. Y muchos jóvenes quizás, como el tema de Patria o Mafia, bueno, pero resulta ser que este bicho hizo pelota al ministerio en 2 años y medio de administración, se le controló media parte de su administración y se encontraron estos números. 37 palos verdes. Y claro, una fortuna. y este es el currículum vitae de esta persona. O sea, Claro. esto es lo que sabemos. Él va a venir a hacer de vuelta, porque como decía antes, ¿qué cambió acá? Nada. Ahora va a estar en una posición aún más alta si es que llega, que no va a llegar. Y pero también fue denunciado por clonación de facturas de administración de los fondos del partido, Por su propio de su correligionario. propio correligionario. Sí. Entonces, nos lo decimos nosotros. Lo que pasa es que esta es la primera vez que hay papeles que ni siquiera hicimos nosotros, que se encontraron, que tienen sello, tienen firma, tienen nombre. totalmente. Yo quiero este tema de que mencionaba Enrique. Nosotros como ciudadanos, todos nosotros tenemos también derecho realmente a que rindan cuentas. Que rindan cuentas todas estas personas, pero al mismo tiempo las personas que hoy se presentan como candidatos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si vos sos un candidato, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta información que acaba de salir? Y si las personas no creen en la información, gracias a la ley de acceso a la información pública se puede solicitar este informe. La parte, Enrique, Lea, difícilmente cambie la conducta de las personas. Totalmente. Si vos actuaste, ya tuviste esa carga pública, manejaste un ministerio monstruoso como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿qué te puede hacer diferente? Vas a llegar a la presidencia de la República, te sentás en la silla de López, en el Palacio de López, que va a tener un manto de piedad y te va a decir, a partir de ahora va a ser el honesto, va a ser el ejecutivo, va a ser el no corruptible. No pasa eso. Tu pasado, Bueno, y ahí ¿de tenés dónde Santi, venís? 3 años, ni un problema. Efraín, 2 años, 8 meses, 37 palos verdes sin explicación. Pero no es solamente que ningún problema. Imagínate lo que estamos hablando acá, porque esto no es dinero que robaron nomás. No, esto es obras que no se hicieron. Claro. Estos son personas que quedaron sin obras de infraestructura, sin caminos, sin puentes, sin etcétera. Y cuando hay una frase que dice, cuando no se roba, el dinero alcanza. Y realmente es tal cual. O sea, yo te puedo recitar los números, por ejemplo, de inversión pública que se dieron en los 5 años de gobierno del presidente Cartes, fueron mayores a los 16 años anteriores. Imagínate lo que es eso. Y nosotros no creamos dinero.
realmente cambiamos solamente el modelo de gestión y empezamos a encontrar dinero. Así Y no es. es solamente que uno puede decir, eso es solamente ejecución de obras. No, no es solamente ejecución. Estamos hablando de resultados concretos. Vos mirabas lo que pasó en los 5 años de gobierno de Horacio Cartes. Teníamos que, en términos de puentes, 500% más, escuchen este número, 500% más de puentes que los 40 años anteriores. O sea, Wow. entiende, 50% más de rutas que en los 40 años anteriores. Y quizás esto nos da derecho a pensar también, porque yo como político, como militante activo hace más de 30 años en el Partido Colorado, te puedo decir que uno de los, digamos, objetivos más preciados es tener un cargo electivo porque sos dueño de tu pase, tenés fuero, puedes decir lo que querés y estás obligado a decir estas cosas para que la ciudadanía que decida sepa, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me llamó la atención porque en el periodo de Federico, Salín Busarqui renunció Imagínate. a una senaduría para ser 7 meses ministro de Obras Públicas. Bueno, y ahora Tengo parece- derecho a pensar ahora que con este entendemos. antecedente está la explicación, ¿verdad? Porque yo recuerdo que aquella época me fui una vez a Coronel Oviedo y tenía hecho un montón de asfalto alrededor. Felices por los ovetenses, porque él es ovetense, ¿verdad? Pero también me da derecho a pensar, ¿por qué vos renunciaste a 5 años para ser 7 meses ministro? ¿Por qué? No sé, pero esto es muy grave porque Efraín jamás habló de esto. Y probablemente mañana no va a salir con la historia de me están persiguiendo, victimizarse. Algo tendrá que decir. Pero lo que diga Efraín a mí ya no me importa tanto, sino los que sostienen a Efraín. El jefe de campaña de Efraín, el primer senador, Los que yo no sé quién partidos es, que forman ¿verdad? parte de esa los concertación. 21 partidos tienen que ¿Cómo se pronunciarse sobre ¿Cómo esto. se llama en la película? El silencio de los inocentes. acá, Sí, sí, ¿verdad? sí. Eso es lo que No, preocupa. algo tienen que decir porque esto encima no tiene Jorge en su cajón, no tenés vos, no tengo yo, está en un link. Va a poner el link, ¿verdad? Mañana a las 6 de la mañana Entonces, el que diga, no sé, no vi, no tuve tiempo, vos sos ciudadano, peor. Si van a ser senadores o diputados con nosotros, tienen que decir realmente, no creo en el informe, hace agua, está inventado, el auditor lo estaba peleado porque le pidió plata a Efraín, algo tendrán que decir, ¿verdad? Pero este es un tema que ya está tapiado, porque acá dice inclusive se intentó investigar y lo iban a denunciar por lesión de confianza, imagínate, por candidato, lesión de confianza, estafa, tráfico de influencia, que es causal de destitución. Pero la investigación no avanzó y quedó impune. Entonces yo creo que acá tiraron un montón de tierra, ya que estamos en el Ministerio de Obras Públicas, tapados en el pozo, pero ahora tenemos la suerte que justo llegó y la gente sabe de qué estamos hablando, porque este señor no es que quiere ser un senador más como nosotros, es que quiere ser presidente de la República, que no pudo administrar un ministerio y va a administrar 12. No, administró para su bolsillo. Ah, bueno, bien Terrible, dicho, bien terrible. dicho, bien dicho. Última pausa hacemos, la última, venimos enseguida. ...22 y 21, 27 grados la temperatura en la Asunción. Estamos en vivo por Unicanal como todos los martes. Tenemos estas placas y rápidamente, porque no tenemos tiempo. Tenemos 27 placas, o sea, no podemos... Mira, estos montos. Lo dice Auditoría General del Poder Ejecutivo. Periodo de Efraín Alegre en el MOPC. La situación detectada, descontrolado uso de combustible en el monto. Qué bárbaro, qué Pasamos al otro, qué pasamos mucha al otro. plata, qué mucha plata, Jorge. Sí, pasa rápido porque tenemos 37 placas. Eso no sé si podemos todo. Mira, ahí está el monto. No. Qué locura. Dividí Reparación de maquinaria sin documentación respaldatoria. por salarios mínimos, Sí, por mochilas escolar, Dios. almuerzo escolar, sí. por lo que quieras, ¿verdad? Es una fortuna. A ver el siguiente, vamos rapidito así pasamos. Qué Están mucha cargando, plata. ¿verdad? De ahí es donde, porque me preguntaron acá, ¿de dónde sacan ustedes este número? Hicimos la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Claro. Pago de jornales, honorarios profesionales, legajo de pago de jornales incompletos. La misma historia, ¿verdad? Sin factura, legajos incompletos, 1.300 millones de Sí. Qué bárbaro. honorarios profesionales incompletos o contratantes y cosas, ¿verdad? Es lo que veo. No, Planilla de liquidación de salario y los contratados. No, y a veces te pagan y te cobran peaje, ¿verdad? Te sacan un porcentaje del salario que pagan. Si es un correlí, le sacan un porcentaje. Mira los números. No, esto es brutal, ¿eh?
Mira, funcionarios sin justificación de labores. Esta es la que yo te decía, la VIP. Mira, ¿ves? ahí está. ¿Vos sabés lo que es cobrar 60 millones de guaraníes? 60 palos al ¡Qué mes. locura! Sin qué planilla de locura. asistencia. Entonces, No, está este- todo acá en el detalle, con nombre y apellido. Habría que averiguar. Va a salir la foto en el Popular, en ningún lado va a salir la foto. Los perros van a pillar. Van a pillar. Esta No, pero secretaria- una vez, por eso vamos a alzar el link. Porque así pues la gente colabora también. Cada Sí. uno revisa. Y por nosotros, imagínate, 245 páginas en una semana no tuvimos No, y tiempo de... esta noche, gracias a tu programa, más de uno debe estar preocupado, porque se habrá visto. La secretaria Claro, VIP que cobra claro. 60 millones de guaraníes, de esa de quién es, ¿verdad? 37, no vamos a pasar todas las placas, ¿verdad? Vamos a ir dosificando en los diferentes programas. Hasta el hartazgo vamos a mostrar esto, ¿verdad? Si esto no mostramos ahora, ¿cuándo vamos a mostrar? No, y si esto no le entra bala también, si cree que es nuestra creación, el documento no es nuestro. No ¿verdad? es nuestro. Estamos contando, obviamente, No porque es. estamos preocupados. Yo ya como paraguayo, dejemos de lado el partido, nuestro candidato, la lista 1, yo como paraguayo, esto me preocupa, porque si esto hace con un ministerio, casi es obvio. Es como si vos para tu oficina contratara a un tipo que tiene un antecedente judicial de 3 robos. Entonces te volviste loco, ¿verdad? O contratar a un tipo que asesina camarógrafos. Sí. Y entonces estarían todos corriendo por ahí, ¿verdad? Y este es el peligro al que nos enfrentamos cuando estamos mirando a un potencial gobierno de personas, yo dije una vez bolsa de gato y no me arrepiento, una bolsa de gato de personas con unas visiones totalmente dispersas, que realmente no tienen idea de qué es lo que van a hacer una vez que ganen. O sea, ellos se unen para ganar y se acabó. Entonces, este es el resultado de ese tipo de modelo de gobierno, de alianza. Y vos sabés que cuando mirás, acá hicimos un zoom con gracias a que apareció este informe, hicimos un zoom en un pedacito y encontramos que faltaban 37 millones de dólares, que si multiplicamos por toda la gestión, extrapolamos, como se dice, es el doble seguramente o más. Y esto es lo que se pudo de alguna manera verificar con documentos. Sin embargo, cuando vos mirás la foto completa de lo que fue esos 5 años de gobierno, vos sabés que cuando se hereda ese gobierno, ¿qué pasó con el patrimonio neto de las empresas públicas? Más de 600 mil millones de guaraníes en rojo. Qué bárbaro. Todas las empresas estaban quebradas. O sea, eso es, vos extrapolás esa gestión de Efraín ahí en los 3 años que tuvo, y realmente todo el gobierno era un desastre. Pero la verdad es que también en esa misma línea, Lea, como ellos son 21 partidos y supuestamente hay un director de orquesta que es Benjamín, el problema que se da es que después tenés un archipiélago. Efraín. Es un archipiélago porque son islas donde cada uno hace su caja, Así es. mete su gente y se enfrentan entre sí porque están pensando en sus supuestos planes de proyección a futuro o en hacerse Así caja. mismo. Pero no hay una unidad. Una cosa es cuando cada uno toca su instrumento y es ordenado. Nosotros trabajábamos, el presidente nos daba todo el respaldo y podíamos producir resultados, pero siempre dentro de un orden, siempre dentro de una línea, siempre dentro de una posición, con un control seguro. Entonces, por eso es que cuando hablamos con Santiago, y yo te escuché decirle varias veces, si se deja de robar y se le cobra la cuenta a todo, va a alcanzar, Va a porque ya no alcanzar, tenemos va a margen para alcanzar, endeudarnos demasiado, sí, sí. nos queremos imprimir Y para no ahora tener inflación. están proponiendo otra vez una suba de impuesto a la soja de 5%. sí, o sea, una- vamos a manotear plata de algún otro lugar para seguir en la fiesta. El es impuesto al prácticamente. éxito se llama eso. En vez de trabajar en mejorar la gestión, vamos a encontrar más plata para poder gastar más. Esto que Qué fácil. revelamos ahora esta noche, Enrique, Lea, no se tapa con propuestas así populistas, No. que le gusta a la gente, Wi-Fi deroga, una cosa así, ¿verdad? No se soluciona eso, porque aparte ustedes... El Wi-Fi nosotros- de Deroga también me parece que va a ser una tragada, porque el costo, lo que hablan es más o menos 300.000 guaraníes, a lo que debería de ser máximo 150.000. Quién sabe qué es lo que El está sector planteando privado ahí te adentro. cobra eso. Pero Lea, vos que sos técnica, vos agarrás esas propuestas, desmenuzás desde el punto de vista estrictamente técnico. Nosotros hablamos con técnicos de la ANDE, ¿verdad? Que tienen la camiseta puesta, así como vos decís. Dice, esto es imposible de cumplir. Sí. No hay manera. No hay manera, van a quebrar. O sea, es de todos los... Entonces, No, y- esto uno puede tapar tirando ese tipo de propuestas que suena bien quizás al oído de la gente, pero que en la práctica es imposible. Por llevar eso a- No, y repito, esto que falta dice de Lea respeto a también, todos nosotros. eso que dijiste Lea, yo quiero reafirmar, castigar al campo nunca dio resultado. Cuando el campo anda bien, todo el país funciona. Sí. Si la fuente de producción, más del 50% del PIB es campo. Entonces, Bueno, todos los detalles. Esto, el link, 245 páginas, mañana va a estar en el diario La Nación, a las 6 de la mañana. Todos los detalles, también la publicación La Nación, el diario Hoy Digital, también en nuestros portales digitales, Unicanal, Canal 13,
O sea, no pueden decir que no tienen acceso. Desde todas las vías van a tener a almorzar también nuestras redes sociales. Y como etcétera, dije, etcétera. si no confían en el informe, pueden pedir a través de la ley de acceso a la información No, pública. me Acá está gustaría con sello, con firma. escuchar las claro. respuestas mañana, ¿verdad? No somos Sí. nosotros los que tenemos que responder. Nosotros tenemos legítimo derecho de reclamar respuestas. La ciudadanía, que no nos contesten a nosotros, que nos debatan con nosotros, que nos debatan contigo, que le expliquen a la gente qué es Rendición, esto, ¿verdad? rendición de cuentas y qué opinión tienen al respecto. Sí, O sea, señor. Sí. ¿en qué lado te parás de Bueno, este tema? Nos vamos, podemos decir que es el cumpleaños de Florencia de Taboada. Vamos Sí, a ver. sí, sí. ¿Verdad? ¿Cuántos años cumple Florencia, Lea? 26 por ahí. 25, Fíjate la 25. formación que 25. tiene esta- La miembro de la ¿verdad? Junta Más joven. del Partido Colorado más joven. Una Nació formación orgullosa impecable, ¿verdad? Después dicen de que no ella. nos renovamos. Sí, nosotros ya nos Es una estamos capa. yendo para que entre esta generación y se haga cargo del gran, centenario Así y es. popular Partido Sí, Colorado. señor. Gracias, Lea, por el Gracias, tiempo y Jorge. por estar Gracias, compartiendo. gracias Lea, un gusto. Un gusto Gracias, verte, Jorge. Enrique. Bueno, Igualmente. nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.